Hoy la cosa va de dulces porque no os voy a enseñar ni una, ni dos, sino 3 recetas de brownies. Eso sí, brownies un poco diferentes para que todos los pequeñucos puedan tener su versión favorita. Además son versiones sencillas y rápidas para que tú no pierdas el tiempo. Pero deliciosas, que en este canal no se hace cualquier cosa. Os presento el brownie de plátano y mantequilla de cacahuete. Una pasada de sabor y muy recomendado para deportistas porque contiene mucha energía y menos calorías que los demás. Incluso se puede hacer fit. Este es el brownie de limón o lemony, para personitas con carácter y un paladar refinado. Cada mordisco es como morder una nube. Y el clásico en su versión rápida. Chocolate, nueces y una textura tan increíble que se vuelve totalmente adictiva. Apunta bien los ingredientes de todos ellos y juega con la comida. ¿Que quieres adaptar el de plátano a deportistas? Pues solo tienes que poner chocolate negro y cambiar el azúcar por edulcorante, por ejemplo. ¿Que te gusta el de limón pero quieres ir más allá? Imagina un brownie de fruta de la pasión. Con unos pocos cambios ya lo tendrías. Atrévete con este abanico de brownies y dale un poco de dulce a la vida, que ya es bastante amarga. ¡Comenzamos! Para hacer un brownie de plátano necesitamos plátanos, porque sería muy raro hacerlos con el corazón negro y frío de tu ex, por ejemplo. Es un brownie de plátano y tiene que llevar plátanos. Por cierto, ¿sabías que siempre has estado pelando los plátanos mal? Se pelan mucho más fácil por la parte contraria. Por eso los monos que comen muchos plátanos siempre salen en los dibujos animados comiéndolos así. Peles como los peles, tienes que poner 3 plátanos maduros en un bol y utilizar tu tenedor láser para aplastarlos hasta obtener un puré, como este de aquí. Puede estar más fino o con trocitos, eso ya depende de tu gusto. Ahora añade 3 huevos partidos con una sola mano para añadir sensualidad al plato. Y le vamos a poner también 70 gramos de crema de cacahuete que queda brutal junto al sabor del plátano. Son como el jamón y el queso o como tu boca y la mía, siempre quedan bien juntas. Ahora tienes que mezclarlo todo con la fuerza de 1000 pandas rojos de las praderas hasta que te quede una mezcla uniforme. Y cuando lo tengas, añade 2 cucharadas de azúcar o miel si eso te parece más sanote y 100 gramos de harina de trigo. Tienes que remover de nuevo como si la vida te fuese en ello. Los músculos te queman y por tus venas corre ácido de batería. Pero tú sigue removiendo porque luego vas a comer brownie y eso lo compensa todo. Eso sí, falta el chocolate, partido en trozos grandes como a mí me gusta. Chocolate negro, de fundir o con leche, el que más te guste a ti. El chocolate siempre triunfa. La cantidad es la que tú quieras. Si eres adicto, pues le pones más. Remueve de nuevo, pero esta vez suavemente para integrarlo sin romperlo. Y si todo ha ido bien porque has seguido mis instrucciones y no las voces de tu cabeza, pues tendrás algo así, con esta misma textura. Así que toca ponerlo en un molde. Lo importante aquí es que si es rígido lo cubras con un papel encerado para luego poder sacar el brownie, y si es de silicona que le pongas mantequilla o aceite. Pero sobre todo es que el brownie te quede de como mínimo 3 o 4 centímetros de grosor. Si no puedes poner más hasta cubrir 4 centímetros es que tu molde es demasiado grande. Si ya lo tienes, dale unos golpecitos para que sepa quién manda en tu cocina, y bueno, también para que se asiente la masa, y hornéalo durante unos 30 minutos a 160 grados. Este es el maravillosérrimo resultado, y tienes que esperar unos minutos a que baje la temperatura para no quemarte tus manitas de cocinillas. Ahora sí, agarra el papel de hornear, que para eso lo hemos puesto, y deja que repose sobre una rejilla para que no acumule humedad. Luego tú puedes poner lo que quieras por encima, pero ya te digo yo que así, sin más, está brutal. Vamos a por el brownie de limón o lemony. Pero Pilopi, esto no es un brownie porque no es marrón. ¡Que te calles! 120 gramos de mantequilla derretida y 120 gramos de azúcar. Los 3 huevos partidos con una sola mano son importantes. También puedes añadir una pizca de sal para potenciar el sabor. Pero con decisión, que la masa sepa que tú tienes el control. Añádela con autoridad pero con cariño. Y luego te alejas señalando con furia. Esta es la forma correcta. Remueve con tus varillas láser hasta que los ingredientes se integren y cuando esté, añade 40 mililitros de zumo de limón. Al remover de nuevo notarás cómo la mezcla se vuelve más brillante y cremosa. Es la magia de la química. Ponle los 150 gramos de harina y remueve de nuevo con cuidado para que tu cocina no se convierta en el centro de Nueva York en Navidad. Debes mezclarlo muy bien para que no quede ni un solo grumito. Te debería quedar esta crema con esta textura que te incita a meter la cabeza dentro y aspirar muy fuerte. Pero no lo hagas porque entonces te quedarás sin lemony y es posible
posible que te ahogues. Molde cubierto con papel encerado que te permita al menos 4 centímetros de grosor una vez pongas la masa. Eso sí, como la masa es muy consistente, tendrás que utilizar tu cuchara láser para extenderla y que quede bien plana. También es buena idea la mini paliza de rigor para que asiente perfectamente. Hornea durante 30 minutos a 160 grados para obtener esta maravilla como sacada del reino de los dioses. A ver, que recién sacado del horno pues no tiene una pinta espectacular, pero ya sabes, hay que dejar que enfríe y después sacarlo del molde para que repose en una rejilla. Por cierto, esta versión de brownie de limón lleva una cobertura o glaseado, 100 gramos de azúcar glass y zumo de limón. Así de fácil. La jugada es añadir zumo muy poco a poco y remover hasta que tenga la textura correcta. ¿Y cuál es esa textura? Pues esta que te estoy enseñando, cremita densa y muy sensual. La vamos a utilizar para extenderla sobre el brownie que habíamos horneado, pero... Y escucha bien esto porque si lo haces mal puedes provocar una serie de acontecimientos que acabarán con la vida humana tal y como la conocemos. Es muy importante que lo hagas cuando el brownie ya esté frío. Sé que tienes prisa y hambre, pero eso al brownie le da igual y si lo haces mientras está caliente se autodestruirá. Os voy a enseñar la versión express de un brownie de chocolate y nueces. Agarra un bol gigante y pon dentro 160 gramos de mantequilla. Pon también 140 gramos de chocolate. Puede ser chocolate negro con leche o el que quieras. Cada uno hace lo que quiere con sus adicciones. Un poquito de sal para potenciar los sabores y 2 cucharadas de azúcar blanco o moreno, el que más te guste. A partir de aquí vas a meter la mezcla en el microondas en intervalos de 1 minuto, lo cual es un problema porque he elegido el bol más grande de la tierra y no sé si cabe en el microondas. Vale, confirmo que sí cabía. Remueves pasado 1 minuto y lo metes de nuevo al micro otro minuto. Vuelves a sacarlo y vuelves a remover. Y así hasta que tengas este chocolate fundido por los dioses y destinado a poner tu tripita contenta. Para bajar la temperatura vamos a utilizar ahora 120 gramos de leche condensada. Pero es muy importante que esté fría, recién sacada de la nevera. Remueve bien para que se integre y añade los 3 huevos que son la razón para añadir la leche condensada fría. Hemos conseguido bajar la temperatura de la mezcla y ya no corremos peligro de que se cuajen destruyendo nuestro brownie y el universo conocido en consecuencia. Cuando ya estén integrados y tu brazo destrozado de tanto batir, añade 30 o 40 gramos de nueces partidas en trocitos y los 80 gramos de harina. ¿Para qué? Para volver a mezclar de nuevo porque los brownies son amor pero también son sufrimiento, mucho sufrimiento. Te va a quedar esto. Es muy sexy y quieres chupar las varillas con tu lengua ávida de deseo chocolatil, pero no lo hagas. Necesitamos esa movida para hacer el brownie, acuérdate. Si consigues ignorar tus deseos, mete la masa en un molde con papel encerado, mínimo 4 centímetros de grosor, horno con calor por arriba y por abajo durante 30 minutos a 160 grados. Importante, un brownie no tiene por qué quedar totalmente sólido porque entonces sería un bizcocho. Debe quedar húmedo y blando en el centro. Y no es que no esté bien cocinado, está perfectamente cocinado, pero deliberadamente tienes que provocar que el interior esté blandito y jugoso. El de chocolate siempre va calentito y con helado de vainilla, e infringir esta ley está penado con 10 años de cárcel. El de limón se sirve frío y lleva su propio glaseado dulce con el toque cítrico y que combina a la perfección. Ojo a la textura, papá, que no es cualquier cosa. Y el de plátano puedes comerlo con lo que más te guste. Se adapta a todo y está delicioso. En el interior casi tiene una textura de masa de galleta. Yo lo voy a untar en más crema de cacahuete para terminar con sobredosis de energía. Ahora puedo escalar una montaña porque esto da más fuerza que el pan de lembas de los hobbits. Nos vemos en la próxima aventura y recordad, no olvidéis jugar con la comida. Tripita contenta, pilopi bailongo. Thank you.